Muy buenos días, amables oyentes de Radio Renacer España y los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Continuamos en este tiempo devocional, buenos días Señor, estudiando la palabra de Dios, y hoy comenzamos el segundo libro de Samuel. Nos adentramos en un libro precioso a través del cual vamos a conocer aspectos muy importantes de la vida de David como rey de Israel. En un tiempo donde el primer rey, ya lo estudiamos en el primer libro, todo lo que pasó con la vida de Saúl, cómo el primer rey termina sus días, cómo termina incluso con su familia, asesinados, muertos en el campo de batalla con los filisteos. Y es el momento entonces de que David asuma el trono de Israel. Recordemos que David fue ungido y estaba pasando un proceso de formación, de ser pulido, de ser preparado para ejercer tan loable encomienda, tan alta labor como era ser el rey de Israel. Y en el tiempo que David asume el mando, pues viene un tiempo muy bonito para la nación entera. Recordemos que hasta ese momento la nación había estado dirigida por jueces, cada tribu estaba organizada con sus ancianos, era una nación más bien dividida entre ella misma, ¿verdad? Y luego pues el reinado de Saúl no ayudó mucho a la unidad de la nación, pero con el reinado de David vamos a estudiar cómo viene un despertar de la nación a la presencia de Dios, a volverse a Dios, cómo viene una reestructuración en la parte espiritual, en la parte religiosa, cómo el reinado de David une la nación en una sola. Es un rey fuerte, un rey que libra batallas, un rey que defiende su nación, un rey que lleva al pueblo a adorar a Dios, que restablece el culto, porque recordemos que David era un hombre enamorado de Dios y era un hombre que se deleitaba en la presencia del Señor. También vamos a conocer sus pecados, sus errores, sus caídas y las consecuencias que todo esto trae a su vida, a su familia, pero también a la nación como tal. Quiero que me acompañe entonces al segundo libro del profeta Samuel y hoy vamos a estudiar el capítulo 1. Y dice la palabra del Señor: Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó. Y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada.
Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Aquí encontramos un momento muy fuerte, ¿verdad? De mucho dolor para la vida de David, para toda la nación de Israel. No es fácil ser derrotado en una batalla. El pueblo se enfrentó a los filisteos. El rey salió a la guerra con sus soldados y fueron derrotados. Se estaba viviendo un momento de mucho dolor, de mucha angustia. Pensemos en esa situación. Muerto el rey, quedaba el pueblo expuesto a la tiranía de los filisteos, en un sentimiento de desamparo, en un sentimiento de miedo, de tristeza, de dolor, de desesperanza, de no saber de ahora en adelante cómo va a ser la vida, tomados por un pueblo que era tan sanguinario como lo eran los filisteos, ¿verdad? David, recordemos que mientras Saúl y su ejército estaban enfrentando a los filisteos, David y sus hombres estaban enfrentando a los amalecitas que les habían llevado cautivas a sus familias. David vino a enterarse de la derrota de Israel y de la muerte de Saúl y de Jonatán 3 días después, porque aquí nos dice la palabra de Dios que regresó David de la derrota de los amalecitas y estuvo 2 días en Siclac, que era la ciudad que los filisteos le habían entregado a él y a sus hombres para vivir, donde llevaban un tiempo ellos establecidos. Y estando él allí, apareció un joven, un hombre, dice aquí que era un joven que venía muy sucio, con la ropa rota, lleno de lodo, lleno de barro. Y este hombre viene y se postra delante de David y dice: bueno, ¿y qué pasó? ¿Usted de dónde viene? Y comienza a contarle la historia. David recibe una de las noticias más difíciles de su vida: cómo murió su rey. Le dice: ¿cómo sabe usted que Saúl y Jonatán han muerto? Y este hombre se atribuye la muerte de Saúl. Y aquí nosotros nos encontramos, podríamos decir, es que la Biblia se contradice, porque en el capítulo 31 de 1 de Samuel nos dice la palabra que Saúl se echó sobre su espada y se traspasó con ella, o sea, Saúl se suicidó. Y esta versión la encontramos confirmada también en el
primer libro de Crónicas, en el capítulo 10, nos cuentan exactamente la misma versión de la historia. Pero aquí encontramos una segunda versión. Este hombre dice que él llegó por casualidad al campamento y que él encontró a Saúl en un estado bastante deplorable, donde él sabía que Saúl se iba a morir, y Saúl le pidió que le empujara la espada, y él lo hizo porque sabía que él no iba a vivir más, y lo terminó de matar. Entonces, algunos estudiosos, algunos intérpretes dicen que este hombre fue el que mató a Saúl, como lo dice acá. Otros estudiosos, otros intérpretes de la Biblia dicen que muy seguramente Saúl se había traspasado con su espada, pero no había muerto, porque le dice aquí que el alma, o sea, la vida todavía la tengo en mí, tengo mucha angustia, y que este hombre lo único que hizo fue terminar ese trabajo. Sea la primera versión o sea la segunda versión de la historia, aquí el hecho es que este hombre terminó con la vida del rey de Israel. Y aquí hay un dato muy interesante. Recordemos que la primera misión que recibió Saúl en su reinado de parte de Dios fue ir a Amalec y exterminar a los amalecitas, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo Saúl? Saúl perdonó la vida del rey amalecita, perdonó a otros. Saúl no cumplió el mandato cuando Dios le dijo que exterminara a los amalecitas. ¿Por qué Dios le dio esa orden? Recordemos que desde el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Amalec ha sido el eterno enemigo a muerte de Israel. Amalec ha sido el eterno enemigo a muerte de Israel. Y Amalec representa la maldad, el reino de las tinieblas en su plenitud. Por eso Dios le dijo a Saúl que los exterminara, pero no. Saúl no lo hizo así. Saúl perdonó la vida de algunos amalecitas, y fue un amalecita el que años después vino y terminó con su vida. Mi esposo nos enseñaba esta semana en el devocional lo delicado que es para nosotros en nuestro nivel de autoridad, en nuestro hogar, en la iglesia, en el lugar donde el Señor nos levante como autoridades, lo que hagamos con nuestra vida y como hijos de Dios, porque todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer traerá consecuencias para nosotros, consecuencias a nuestra vida y a nuestras generaciones. Entonces aquí vemos cómo fue una malecita el que terminó con la vida del rey Saúl. Un aspecto muy importante para nosotros tomar en cuenta. Hay cosas en nuestra vida que las tenemos que arrancar de raíz. Hay maldad de nuestro corazón, pecados, herencias, costumbres, prácticas que las tenemos que desarraigar totalmente de nosotros para que no se levanten algún día más adelante y vengan a cobrar sobre nuestras vidas. El hecho de que este muchacho haya dicho que él fue el que mató a Saúl, si él se atribuyó la muerte de Saúl sin serlo, si fue que simplemente llegó y lo encontró muerto, pudo haber pensado que como Saúl fue el que persiguió a David toda la vida, él podría ganar algún espacio, ¿no? Algún reconocimiento por parte de David por matar a su adversario. Y supongamos que este hombre haya mentido para agradar a David, o que de verdad él terminó el trabajo que había comenzado Saúl y tomó la corona, tomó su brazalete y viene y se presenta delante de David, lo más seguro buscando agradarlo, buscando un lugar, un reconocimiento de parte de David. Y cualquiera pensaría, ¿no?, que eso haría David. Pensaríamos nosotros dentro de cómo funciona el corazón del ser humano, que sería justo que David se alegrara por la muerte de ese hombre que le había hecho la vida a cuadros. Porque recordemos que Saúl se dedicó a perseguir a David y varias veces intentó matarlo y lo obligó a ser desterrado de su nación, lo obligó a ir a vivir con sus enemigos.
Saúl persiguió la casa de David, su familia toda tuvo que huir de Israel. Fue una situación de años de persecución y podríamos decir pues que se alegrara, ¿no? Gracias a Dios se murió pero no. Aquí vemos una vez más la bondad, la mansedumbre, cómo Dios había pulido el corazón de David a pesar de todo ese dolor, de toda esa adversidad que tuvo que pasar, y cómo David tenía claro que el único que podía terminar con la vida de Saúl, quitarlo del trono, era Dios mismo, porque era Él quien lo había establecido como rey en Israel. Y David no se alegró, David no le dio un premio a aquel que se adjudicó a sí mismo el haber asesinado a Saúl, sino que lo que hizo fue que mandó a matarlo. ¿Cómo no tuvo usted temor de levantar su mano, de matar al ungido de Dios? Y lo que este hombre recibió fue la muerte. Y vemos cómo David le dice: su sangre sea sobre su cabeza, porque usted mismo confesó haber matado al rey, haber matado a Saúl. Y de esto nosotros aprendemos. Todos hemos tenido personas a nuestro alrededor que nos han hecho daño, que nos han hecho sufrir en algún momento de nuestra vida. Y si nuestro corazón no ha sido sanado de todo ese dolor, de toda esa rabia, de toda esa tristeza, cuando recibamos noticias de que a esa persona le va mal, créame que nos vamos a alegrar. Un corazón que no ha sido sanado, un corazón que no ha pasado por el tratamiento liberador, restaurador del amor, del perdón de Dios, se alegra de lo malo que le pueda pasar a aquellos que en un momento de su vida se han levantado en contra suya. Es una de las podríamos decir, alarmas, de las características de un corazón que tiene amargura y falta de perdón. Alegrarse con el mal que recibe su adversario. Y nosotros, justo en este tiempo, hemos estado estudiando acerca de la bondad de Dios. Y recordemos que uno de los aspectos acerca de la bondad es obrar con misericordia, aun con aquellas personas que no lo merecen. Tener misericordia es hacer un favor, un acto de bondad con alguien que no lo merece. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nuestro Padre de nosotros tuvo misericordia, porque nosotros no merecíamos otra cosa que la muerte por nuestros pecados, por nuestras rebeldías, por las transgresiones a la ley del Señor. Y sin embargo, así el Padre mandó a su Hijo, y el Señor Jesús voluntariamente subió a la cruz para morir en nuestro lugar y podernos acercar al perdón, a la presencia, a la restauración, a la sanidad, a la libertad que el Padre nos quería entregar. Un aspecto que debemos mejorar y trabajar en nuestras vidas, algo que nosotros debemos aprender de este varón de Dios, que nuestro corazón sea sanado. Yo le quiero invitar que en este tiempo usted le entregue al Señor el dolor, la rabia, todo lo que haya producido en su corazón, las malas actitudes de otra persona en contra suya. Y que su corazón pueda ser sanado y usted pueda perdonar y usted pueda entender que la justicia de Dios llega y que Dios obra con justicia sobre cada uno. Como dice en la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y más bien usted pueda orar por esas personas y pedirle al Señor que tenga misericordia de ellas. Porque podríamos orar pidiendo: Señor, hazme justicia y cóbrales lo que me han hecho. Pero qué bonito un corazón que dice: Señor, no tomes en cuenta sus pecados, como oró el Señor Jesús en la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que nosotros, identificados con esa bondad de Dios, podamos orar por esas personas y pedirle al Señor que tenga de ellos misericordia. Y si usted se entera, si yo me entero que esas personas están pasando momentos de dificultad, momentos de dolor, en vez de alegrarnos,
doblemos nuestras rodillas y oremos por ellos delante del altar del Señor. Luego encontramos aquí una endecha, es como un poema, un reconocimiento que estableció el rey David para recordar a Saúl, a Jonatán y a su familia. Leemos en el versículo 17: endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Y usted se preguntará, ¿qué es el libro de Jaser? Porque en la Biblia no encontramos ningún libro que se llame así. Yashar se dice en hebreo. Jaser no lo han puesto aquí en español. Cuando estamos estudiando las escrituras, en algunos pasajes se nos nombran libros y no está todos estos hechos escritos en el libro no sé qué. Y usted nunca se ha preguntado de qué libros se está hablando, qué libros son esos. Esos son libros históricos y son libros que no fueron inspirados por el Espíritu de Dios, como hemos aprendido acerca de la inspiración en la Escritura, pero son libros que registran la historia, que nos podrían ayudar a conocer otros detalles de los acontecimientos que narra la palabra de Dios. Entonces, muchos de esos libros han sido encontrados. Por ejemplo, este libro de Yashar, el libro de Jaser, ha sido encontrado, esos manuscritos fueron encontrados, son libros históricos del pueblo hebreo, y hoy nosotros podemos tener acceso a ellos. Así que si usted puede encontrar el libro de Yashar o el libro de Jaser, pues qué bueno tenerlo, leerlo, porque nos va a ayudar a ampliar el conocimiento de hechos que se registraron a nivel histórico y que pues si están incluso nombrados en la palabra de Dios, pues no va a ser malo para nosotros leerlo, sino que vamos a aprender un poco más. Y en esta endecha, David lo que hace es reconocer, ¿no? La valentía, el esfuerzo, la unidad que tenían Saúl y Jonatán, lo que ellos hicieron. Dice: ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón. Gat y Ascalón eran ciudades filisteas. Entonces por eso dice: para que no se alegren las hijas de los filisteos, o sea, que esta noticia no se proclame, para que los enemigos no hagan burla de esto, ¿verdad? Dice el versículo 21: montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. ¿Por qué le dice esto a los montes de Gilboa? Porque fue en ese monte donde se libró esta batalla, y fue en ese monte donde los filisteos dejaron exhibido, colgado en un madero, el cuerpo de Saúl, del rey. Luego David lo encuentra, y ordenan que le den sepultura, porque los filisteos dejaron el cuerpo del rey expuesto de esa manera. La primera vez que yo fui a Israel, nos llevaron a ese lugar, y la verdad que es tenaz estar ahí, una colina más bien alta. A mí personalmente me costó un poco subir, pero muy fuerte, ¿no? Poder estar en un lugar cercano donde sucedió esto, y lo triste y lo doloroso, ¿no? De uno ver a su rey, a su líder, incluso a cualquier persona expuesto de esa manera, como haciendo alarde, ¿no? De la derrota que ellos tuvieron, y sus enemigos mofándose de haberlos destruido. Aquí nos habla en esta endecha, David reconoce la valentía. Dice que el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía, sin traer la sangre de los muertos y la grosura de los valientes. O sea, cómo ellos enfrentaron guerras, cómo ellos eran amados y queridos por David, dice: inseparables en su vida, en el versículo 23, tampoco en su muerte fueron separados. Había una relación muy bonita entre Jonatán y Saúl. Y usted dirá: pero ¿cómo bonita? Si Saúl sabía que Jonatán era el mejor amigo de David, sí. Y sabemos que Saúl estaba un poco perdido de la cabeza, y muchas veces se levantó contra su propio hijo a causa de esa amistad, de esa hermandad que tenía Jonatán con David. Pero Jonatán nunca dejó a su padre solo.
Jonatán estuvo al lado de su padre. Jonatán era el heredero al trono. En el momento que moría Saúl, Jonatán, por la ley de la sangre, sería el heredero al trono. Jonatán sabía que él no iba a heredar el trono de Israel porque él tenía pleno conocimiento que el ungido de Dios para ese trabajo era David, era su amigo. Pero aún así Jonatán estuvo al lado de su padre. Cumplió su labor como hijo, acompañando a su padre en medio de la guerra, en medio de las luchas. Y esto nos lleva a nosotros a aprender también a reconocer lo bueno. Mire, en este estudio que hemos hecho acerca de la bondad, me remito a él porque es algo reciente que el Señor nos ha permitido ahondar en el fruto del Espíritu y mirar sobre todo la bondad de Dios. Uno de los ejercicios que hacíamos era en ese acto de bondad, tomar esas personas que han sido difíciles con nosotros y no mirar esos aspectos oscuros y negativos de sus vidas, sino sentarnos y mirarlos, como decía el chavo, mírelo con el lado amable, ¿no? Reconozcamos las cosas bonitas que tienen, porque toda persona, por difícil que sea, también tendrá algo que resaltar en su personalidad. Sabemos que nosotros no somos buenos, que el único bueno es Dios. Lo dice la Biblia, el único bueno es Dios. Y si hay algún acto de bondad en nosotros es porque Dios lo hace a través de nosotros. Y Dios hace bondades incluso, y es una manera sobrenatural del actuar a través incluso de los impíos. Porque nosotros podemos encontrar gente que se ha portado muy mal con nosotros, pero son buenos hijos, son buenos con sus padres, son personas trabajadoras, esforzadas, disciplinadas, que yo qué sé. Y es una tarea muy bonita reconocer en esas personas las cosas que resalten de su personalidad para bien, no quedarnos solamente mirando lo oscuro, lo feo, lo malo que hay en ellos. Aquí no vemos a David diciendo, se terminó mi suplicio, se murió Saúl, el que me perseguía, y él no nombra nada de eso. Él lo único que hace es exaltar lo bueno que hubo en este varón. Y dice al final de la endecha, en el versículo 26, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Algunas personas con su corazón un poquito retorcido que se han atrevido a decir que a la luz de este versículo entonces que había una relación un poco extraña entre David y Jonatán. No, no es así. Y vamos a mirarlo a la luz de lo que la misma palabra nos enseña. David fue un hombre que tuvo muchas mujeres. David tuvo muchas mujeres. David primero se casó con Mical, la hija de Saúl, y luego Mical lo traicionó. Mical al final no fue una buena esposa. Mical no le dio hijos a David. Recordemos que trajo como por esposa suya a Abigail, la esposa de aquel hombre perverso que no quiso alimentar a David y a los hombres que iban con él. Abigail era una mujer noble, podríamos decir que fue la mujer de mejor posición que David tuvo en su harén, ¿no? Pero tampoco fue muy nombrada. Vino Abigail y ya, y luego estuvo con Betsabé, y recordamos que la situación que se vivió con Betsabé no fue nada agradable para David, porque se llegó a Betsabé en un pecado de adulterio, en un pecado que lo llevó a cometer uno peor, que fue ordenar la muerte del esposo de Betsabé, un hijo que murió como consecuencia del pecado. O sea, la vida emocional, amorosa de David fue una vida muy convulsionada, no fue muy agradable. De hecho, lo vamos a estudiar, como les decía al principio, en este segundo libro de Samuel, aspectos muy, muy fuertes de la vida familiar de David. Pero la amistad, la hermandad que tenía David con Jonatán, pues para él era mucho mejor que las relaciones que tenía con sus mujeres, por lo mismo que eran tan atribuladas y relaciones tan difíciles. Recordemos que Jonatán le salvó la vida a David. Recordemos que ellos se amaban como hermanos. Había una hermandad
bondad en medio de ellos. Mucho tiempo pasó David al lado de Jonatán, cerca del rey Saúl, y por eso David llora la muerte de su amigo, porque más que su amigo era como un hermano. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por enseñarnos aspectos de su bondad y que nosotros podamos recibir esa bondad de Dios en nuestras vidas. Padre bueno, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra y te damos gracias, Señor, por seguir edificando nuestras vidas, por seguir trabajando en nuestros corazones, Señor. Gracias por enseñarnos hoy la importancia de no alegrarnos con el mal de aquellos que en algún momento, Señor, se han levantado contra nosotros. Como nuestro corazón necesita pasar un proceso de liberación, de sanidad, entregando toda amargura, toda falta de perdón, todo enojo, Señor, toda tristeza, todo dolor que se quedó guardado en nosotros a causa de lo que otras personas nos hicieron en el pasado. Señor, nosotros venimos a ti implorando tu perdón, implorando que tú nos des esa libertad en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero, que podamos sacar de nuestro corazón todo esto, Señor, para que sea una evidencia en nuestras vidas, la libertad de orar por nuestros enemigos, de bendecirles, de no alegrarnos con su mal, de no alegrarnos con sus tristezas, con sus dolores, de no pedir, Señor, que tú te vengues por nosotros y hagas justicia, sino que nuestro corazón más bien se deleite en pedir tu misericordia, porque tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Allí en la cruz tú no orabas para que fuéramos destruidos, merecedores de la muerte por el pecado y la transgresión, sino que tú clamabas al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa oración, Señor, no solo cubre en ese momento a los que te llevaron a la cruz, sino que esa oración, Señor, también nos cubría a nosotros, porque tú morías por el pecado de toda la humanidad y allí estamos incluidos nosotros, Señor. Ayúdanos a tener un corazón bondadoso como el tuyo, un corazón misericordioso, Señor, un corazón que pueda hacer el bien a aquellos que a nosotros no lo han hecho, Señor, pero que nosotros podamos obrar con bondad y con misericordia, porque tú obras en nuestros corazones, Señor. Muchísimas gracias. Gracias por cada enseñanza. Gracias, Señor, por traer esta libertad a nuestras vidas. Gracias, Señor, por restaurar en nosotros tu imagen, tu semejanza. Y ayúdanos a vivir este día, Señor, con nuestro corazón en tu presencia y con esa convicción firme que tú puedes traer libertad y sanidad, para que cada día nosotros seamos más y más como tú. Sea tu nombre glorificado y exaltado por tu amor, por tu fidelidad y tu misericordia, y quedamos delante de tus altares en el nombre de Jesús, nuestro Redentor y Señor. Amén y amén.